Hola, hoy vamos a hablar de algo que suena súper complejo, la metacognición. Pero no se preocupen, es básicamente el arte de pensar sobre cómo pensamos. Y la verdad es que es la clave para aprender mejor, no nomás para estudiar más. Es algo que de hecho hacemos todo el tiempo, a veces sin siquiera darnos cuenta. Y bueno, para que esto quede súper claro, empecemos con una pregunta. Una pregunta que parece muy simple, ¿eh? Pero la respuesta, o bueno, la falta de una respuesta correcta, nos va a enseñar algo importantísimo sobre cómo funciona nuestra cabeza. Imagínense la escena, ¿no? Alguien lanza la pregunta y la respuesta sale así, con una seguridad total. Emily Bronte. La persona no solo cree que sabe, siente que sabe. Está segurísima. ¿A poco no es una situación que hemos vivido todos? Pero, sorpresa, aquí es donde viene lo bueno. La respuesta correcta no es Emily, sino su hermana, Charlotte Bronte. Un detallito, ¿sí? Un error que a cualquiera le pasa. Pero lo más interesante no es el qué, o sea, el nombre que se recordó mal. Sino que aquí hubo, en realidad, dos errores. El primero, pues, es un error de conocimiento, ¿no? El error cognitivo. Se dijo el nombre equivocado. Pero el segundo, que es el que nos interesa para esta plática, es el error metacognitivo. Esa evaluación totalmente equivocada de la propia memoria. Esa sensación de estoy segurísimo cuando en realidad no era así. Este ejemplo de las hermanas Bronte es perfecto porque nos pone justo en el centro del asunto. Así que ahora sí, vamos a definir bien qué es eso de la metacognición. La metacognición, en pocas palabras, es ese diálogo interno que tenemos para autoevaluarnos. Es la mente preguntándose a sí misma, a ver, ¿de verdad sé esto? ¿O qué tan seguro estoy de mi respuesta? Piénsenlo como tener un supervisor interno, un gerente de calidad para nuestros propios pensamientos. Y este proceso se divide en dos partes que son clave. Por un lado está el monitoreo, que es simplemente darnos cuenta, reflexionar sobre lo que sabemos y lo que no. Y por otro lado está el control, que es lo que hacemos con esa información. O sea, no se trata nada más de pensar, sino de actuar con base en lo que pensamos sobre nuestro pensamiento. Ahora, para que quede más claro, vámonos al otro extremo. Un ejemplo de metacognición funcionando como debe ser. Pensemos en un estudiante de matemáticas. Acaba de estudiar y, al monitorear su conocimiento, se da cuenta y piensa, la verdad es que todavía no me siento seguro, creo que me podría equivocar. Justo esa pequeña duda, esa sensación, es su monitoreo metacognitivo trabajando. Y aquí está la gran diferencia. En el caso de las Bronte, el exceso de confianza llevó a no hacer nada, a quedarse con el error. Con el estudiante, la falta de confianza, o más bien, la conciencia de su duda, lo llevó a tomar la decisión correcta, practicar más. El punto clave es este. Una buena autoevaluación es lo que nos guía para tomar mejores decisiones sobre cómo aprendemos. Ok, entonces ya entendimos qué es. La pregunta del millón es ¿y cómo se le hace para mejorarla? La buena noticia es que sí se puede, y hay estrategias muy concretas para entrenar esta habilidad. Entonces, ¿cuál es la regla de oro que nos da la ciencia? Es muy simple. El mejor momento para saber si de verdad sabemos algo es cuando no tenemos el libro o las notas enfrente. Es en ese momento, cuando forzamos a la mente a recordar por sí misma, que nuestra autoevaluación es mucho más sincera, más real. Y para poner esto en práctica, hay dos técnicas que son súper efectivas. La primera se llama práctica de recuperación, que no es otra cosa que autoevaluarse, o sea, intentar recordar la información de la pura memoria sin ver. La segunda es el estudio espaciado, que significa estudiar en cachitos en sesiones cortas a lo largo de varios días, en lugar de darse el atracón la noche antes del examen. Ambas técnicas nos obligan a ser honestos con nosotros mismos sobre lo que de verdad aprendimos. Y a veces, fíjense, ni siquiera se necesitan técnicas tan elaboradas. Un simple cambio en cómo nos preguntamos las cosas puede hacer toda la diferencia. Porque las preguntas que nos hacemos pueden o bien esconder lo que no sabemos, o al contrario, pueden sacarlo a la luz para que podamos trabajar en ello. Por ejemplo, pensemos en la pregunta más común de todas. ¿Entendiste? El problema con esa pregunta es que es muy fácil responder sí, casi en automático. Y lo que provoca es una falsa seguridad, una ilusión de que de verdad se entendió todo. Ahora, comparen eso con esta otra pregunta. Esta pregunta lo cambia todo. Ya no es sobre si se entiende en este momento, sino sobre qué tan duradero es ese conocimiento. Esto nos obliga a reflexionar mucho más a fondo, de una forma más metacognitiva, sobre nuestra propia memoria. Y esto nos lleva a una idea central. Darnos cuenta de lo que no sabemos es igual de importante que confirmar lo que sí sabemos. De hecho, reconocer esto no lo entiendo bien es el primer paso, el más importante para empezar a entenderlo de verdad. Muy bien, ya vimos la teoría. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestro día a día? Veamos algunas estrategias bien concretas.
Una buena forma de empezar es crear el hábito de la autorreflexión. Por ejemplo, al final de una clase o de estudiar algo, hacerse estas preguntas. Ok, ¿qué ideas de plano sí entendí bien? ¿Qué dudas me quedaron flotando? ¿O cuáles fueron las 3 cosas que me parecieron más interesantes? Aquí lo importante no es tener la respuesta perfecta, sino simplemente poner a trabajar ese monitoreo interno. Otra herramienta que ayuda muchísimo es llevar un diario de aprendizaje. Tan simple como escribir cómo se intentó resolver un problema, qué errores se cometieron en el camino, qué estrategias funcionaron. Esto lo que hace es sacar a la luz todo ese proceso mental que casi siempre es invisible para poder verlo, analizarlo y, claro, mejorarlo. Entonces, para ir cerrando, resumamos los puntos clave. Primero, hay que aceptar que es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Segundo, es súper importante volver a checar lo que aprendimos, pero un tiempo después. Tercero, hay que usar estrategias activas, como intentar recordar sin ayuda. Y cuarto, y quizá el más importante, hay que abrazar el no sé. No saber algo no es un fracaso, es parte del camino para aprender. Y esto, al final, nos lleva a un cambio de chip total. Cada error, cada equivocación, como la de las Bronte, no es una falla para sentirse mal. Es información, es un dato valiosísimo que nos está diciendo con toda claridad en dónde exactamente tenemos que poner más atención para mejorar. Así que, la próxima vez que aparezca un error o esa sensación de duda sobre algo, en lugar de frustrarse, quede esta pregunta en el aire. ¿Y si ese momento de no saber fuera en realidad el primer paso para empezar a aprender de verdad?